Eh, Buenas tardes, Felipe. Es un gran Buenas gusto tenerte tardes. acá de nuevo, por tercera vez consecutiva. Buenas tardes, Willy. Buenas tardes ¿Qué para todos los tal? asistentes. Mi nombre es Jorge Ávila, soy el director del Centro de Economía Aplicada de la Universidad del SEMA. Esta es la segunda reunión del año del ciclo de análisis de la coyuntura, que se trata de una secuencia de reportajes a distinguidos economistas, políticos e intelectuales del país. En esta ocasión, el entrevistado es Felipe de la Balse. El tema general es otro desafío para el gobierno, para el próximo gobierno, perdón, la política exterior. Y trataremos los siguientes temas específicos debajo de ese título general. El primer tema específico es la herencia diplomática que recibirá el próximo presidente. El segundo es el vínculo financiero con China. El tercero, cómo será la relación con Estados Unidos. El cuarto, Argentina y el futuro del Mercosur. Felipe, como quizá la gran mayoría de ustedes sepan, pero no por ello voy a dejar de informarles, es un académico, es un economista, es un empresario, es un viajero y un hombre de mundo. También es un reconocido especialista en temas internacionales. Se diplomó con honores en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de París, que es uno de los mejores departamentos de ciencias políticas y relaciones internacionales del mundo. Luego obtuvo una maestría en Public Affairs en la Escuela Woodrow Wilson de Public Affairs de la Universidad de Princeton y realizó estudios de posgrado en economía en la Escuela de Economía de Londres. Es académico de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y también de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa. El entrevistador, a su vez, es Guillermo Laborda. Se recibió de licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Católica Argentina y de máster en Economía en esta universidad. Durante 25 años fue secretario de redacción de Ámbito Financiero. En la actualidad es columnista económico en los programas de Eduardo Feynman, en el canal de televisión de La Nación y en Radio Mitre. Y colabora, desde luego, para este centro o con este centro de economía aplicada. A continuación, Willy va a entrevistar a Felipe por espacio de 50 minutos aproximadamente. Luego, Felipe va a contestar las preguntas del público. Es decir, las preguntas que el público le haga por vía del chat de este software del Zoom. Y la sesión va a terminar a las 5:15 de la tarde. Muy bien, entonces, Guillermo o Willy, te cedo la palabra. Bueno, gracias, profesor. Y un honor, Felipe, tenerte y también agradecido por tu tiempo. Sabemos que siempre es valiosísimo, así que un gusto que estés aquí con nosotros. La primera pregunta, Felipe, está relacionada con la situación delicadísima que se encuentra la Argentina y el rol que va a tener las relaciones exteriores con todas las reformas internas que se vienen en Argentina. ¿Cómo balanceamos eso y que es un costado que no se le está analizando precisamente a ese rol? Sí. Bueno, muchas gracias Jorge y muchas gracias Willy por la invitación. Es el tercer año que hablamos sobre política internacional, así que ya es un repetido. Son circunstancias un poco particulares las que enfrentamos hoy en día, porque Argentina se enfrenta seguramente durante el año 24 a un gran programa de reformas internas. Reformas internas que tenemos que hacer en el área monetaria, en el área fiscal, en el área del empleo, en el área de la educación, en el área de la salud, y podría seguir la lista, para poner de pie al país, un país que ha sido arrasado por su propia decadencia y por tiempos y por varias décadas de insolvencia desde el punto de vista del funcionamiento de la economía y del funcionamiento de la política también. Entonces, asumiendo de que vamos a vivir una reforma profunda el próximo año y los años subsiguientes, el primer desafío de la política exterior es estar al servicio de esas reformas. En otras palabras, más que hablar de reformas, de si estamos cerca de Estados Unidos o de China, o cómo nos manejamos con estos contendientes, o qué sucede con Brasil y con el Mercosur, o qué pasa con la política interna de los Estados Unidos si gana el presidente Trump, que son todas preguntas muy relevantes y que con mucho gusto podemos conversar.
Me parece que lo más importante es entender que la política exterior tiene que estar al servicio de las reformas que se vienen, o por lo menos que yo deseo que vengan. En otras palabras, la política exterior, que generalmente tiene un cierto grado de autonomía, que piensa el mundo como una cosa que está afuera y que se balancean las posiciones argentinas en comercio, en finanzas, en política internacional, en diplomacia, en seguridad, debiera, en las circunstancias actuales nacionales, tan graves, tan preocupantes y a veces hasta deprimentes, diría yo, en estas circunstancias la política exterior tiene que estar al servicio de las reformas que se quieran implementar en Argentina. Me parece que el futuro ministro de Relaciones Exteriores va a tener que ser un colaborador muy cercano y muy dedicado del ministro de Economía, de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Minería, de la Secretaría de Agricultura, de la parte de Educación, de Migraciones. En otras palabras, yo nunca he visto una oportunidad más grande para que la política exterior pueda estar al servicio de la política, como va a ser en los próximos 2 años o 3 años, porque esa colaboración puede llegar a ser muy importante, porque seguramente la debilidad mayor que tiene Argentina hoy en día en el mundo es la falta de confianza. Y sin confianza, muchas de las reformas que queremos realizar o que estamos planeando, que se vislumbran en etapa de debate, pero que se vislumbran como necesidades, que sean lo laboral, que sean lo fiscal, que sea lo monetario, etcétera, etcétera, muchas de esas reformas requieren confianza. Confianza doméstica y confianza internacional. Y esa confianza internacional es uno de los, yo diría, de los motivos más importantes que la política exterior va a tener que enfrentar durante los próximos años. Restablecer la confianza del mundo en Argentina, que ha sido en gran parte perdida durante los últimos 20 años, por razones que todos conocemos, que podemos interpretar cada uno de su forma, cada uno podemos encontrar quién fue más culpable o menos culpable, quién cometió más errores o quién cometió menos errores, pero el resultado final es una gran desconfianza y un gran retraso de la posición argentina del mundo. Pensemos solamente que Argentina tenía el 8º PBI per cápita del mundo en el año 1950, y hoy en día es el número 68. De 8 a 68 en 60 años, ¿no es cierto? Entonces, simplemente con ese número podemos darnos conciencia y ser conscientes de la magnitud del atraso que hemos sufrido y de la desconfianza que producimos en el mundo por nuestro comportamiento financiero, comercial, político, por nuestra falta de consistencia en las políticas que implementamos, etc. Seguramente en los últimos años esa desconfianza se agravó. Hubo muchas políticas de los gobiernos kirchneristas que agravaron y debilitaron la posición internacional de Argentina. Entre ellas yo diría la politización, en otras palabras, meterse en la política interna de los países con los cuales tratamos. Pensar que tenemos derecho y hasta una obligación a meternos en la política interna de países amigos, pero en la política interna partidaria, sin que sea eso nuestro interés. Nuestro interés es tener una buena relación comercial, que los argentinos cuando viajen a ese país sean bien tratados, que haya una relación comercial, que haya una relación financiera, que haya una relación científica y educativa. Eso es nuestro interés nacional. Sin embargo, nos hemos dedicado sistemáticamente a meternos en la política interna de otros países, además de haber apoyado una serie de países que son obviamente dictaduras, como Nicaragua, como Venezuela, etcétera, que realmente no han sido consistentes con lo que son los principios básicos de nuestro sistema político democrático. El otro tema importante es una cierta, que yo creo que ha sido parte del fracaso de la política exterior kirchnerista, es una cierta exageración en los términos con los cuales Argentina trata con el mundo. Cuando el presidente o los funcionarios le dicen al presidente de Rusia que Argentina va a ser la puerta de entrada de Rusia a América Latina, es una desmesura, digamos. No es que esté errado, no es que la intención no sea buena, pero es una desmesura porque no corresponde a nuestra posición, a nuestras capacidades, a los medios con los cuales realmente contamos. Y esto ha sucedido en un montón de campos. Lo hemos hecho con los americanos, lo hemos hecho con los rusos, lo hemos hecho con los europeos, lo hemos hecho con los brasileños. En otras palabras, macaneamos en grande. Además de eso, el otro tema muy importante que ha debilitado mucho nuestra posición internacional es que somos una nación de mendigos. Fundamentalmente nos dedicamos a endeudarnos,
a no cumplir con las deudas y a después a renegociarlas y a pedir perdón y a pedir condiciones de refinanciación. Y eso lo hacemos no una vez, sino repetidamente. Si nosotros tuviéramos un amigo personal nuestro que repetidamente nos pidiera dinero, no nos lo pagara, nos hiciera promesas y volviera a engañarnos, yo creo que todos sabíamos que después de un tiempo ese amigo no sería un amigo de confianza, perderíamos la confianza. Y esto ha sido una de las causas más importantes de la desconfianza internacional con Argentina, el incumplimiento de las normas, el incumplimiento de las deudas. Las deudas es algo muy importante. A veces no se pueden pagar, pero sistemáticamente no pagarlas, luego de dedicarse sistemáticamente a buscar plata para llenar agujeros, es un comportamiento del cual todo el mundo es consciente por más que no lo digan, y muchos lo dicen, ¿no? El otro tema que nos ha realmente debilitado enormemente internacionalmente es el manejo del comercio internacional. Las restricciones a las importaciones son obviamente un problema muy grave, porque las importaciones son muy importantes para el funcionamiento de nuestro sector industrial. Nuestro sector industrial opera con porcentaje de valor agregado internacional del orden del 30 al 50%, dependiendo del subsector. Si estás en los automóviles, 60% es importado. No hay un automóvil argentino que no tenga al menos 60% de partes y de ensamblado internacional. Si estás en el sector químico, quizás ese número no sea el 60, sea el 40% o el 35%, pero manipular las importaciones, prohibir las importaciones, cambiar permanentemente las reglas, son una forma segura de crear desconfianza, y lo hemos hecho sistemáticamente durante los últimos años y a menudo durante las últimas décadas, con otros gobiernos también. Con respecto a las exportaciones, tampoco hemos sido una nación muy confiable. Un país que pone impuestos a las exportaciones y que limita las exportaciones cuando le conviene a él, cuando las exportaciones nuestras a menudo son alimentarias y por lo tanto tienen que ver con la seguridad alimentaria de otros países. Cuando dejamos de exportar trigo porque no queremos exportarlo a un país, le estamos produciendo un daño a ese país, no solamente económico de no exportar, sino un problema sanitario o al menos alimentario de no tener acceso a un bien que ellos consideran necesario para su funcionamiento. Entonces, tanto en lo comercial como en lo financiero, como en lo estrictamente político y diplomático, Argentina ha sido un país muy poco confiable. Entonces, el primer deber de la política exterior del próximo gobierno es, primero, estar al servicio de las reformas, y segundo, restablecer la confianza de Argentina en el exterior. Estos serían los dos grandes temas de fondo, digamos. Ahora, no sé si querés que siga un poco sobre esto, Guillermo, o querés... Sí, una sola cuestión, era Bueno. que es una... Ahora, qué rápido se destruye la credibilidad, pero cuánto se demora en recuperarla, ¿no? Sobre todo cuando uno ve que más que pérdida de credibilidad en Argentina, por la impresión que uno tiene hablando con inversores extranjeros, es el hartazgo que tienen con Argentina. No es solo falta de credibilidad, es hartazgo ya con Argentina. Sin duda, sin duda. Es mucho más fácil destruir algo que construirlo, pero vamos a tener que reconstruir. Y yo creo que la política exterior en ese sentido tiene un rol muy importante. El tercer elemento que nos olvidamos a veces es que se ha derruido, se ha destrozado, se ha debilitado profundamente el aparato estatal que maneja la política exterior. Argentina tradicionalmente tuvo una diplomacia profesional, digamos, con una carrera, con un espíritu de trabajar en equipo, con escuelas, con promociones hechas por el mérito, a veces con defectos, a veces con abusos, pero en general era una de las pocas áreas del Estado, junto con quizás parte del Banco Central, la Secretaría de Hacienda y las instituciones militares, que había carrera basada en el mérito y promociones basadas en recomendaciones supuestamente o teóricamente basadas en el mérito. Eso ha sido profundamente debilitado en los últimos 20 años, particularmente por los gobiernos kirchneristas, que priorizaron la política, la ideología, el nepotismo y la promoción de la militancia como argumentos importantes que sustituyeron al mérito y al profesionalismo de la carrera. Eso es muy importante. Además de darle prioridad a la política exterior para apoyar las reformas, y segundo, restablecer la confianza, la tercera cosa importante en términos de la política en general es restablecer la credibilidad interna de la Cancillería, volver a valorizar el mérito, restablecer la escuela diplomática, el ISEN, de la cual yo fui profesor 25 años hasta que me echaron en el año 2013. Me echaron a mí, echaron a casi todos los profesores que habían estado ahí por 20 años. Así que acá hay tres elementos generales.
lo más importante después de estos tres elementos generales que tienen que ver con la temática de la política exterior es que Argentina entienda dónde va el mundo. Argentina está, por un lado es un país muy internacionalista, los argentinos viajan, van a Miami, van de vacaciones a Brasil, viven en una gran ciudad que es Buenos Aires, que les hace pensar que somos cosmopolitas, y lo somos, una ciudad bella y cosmopolita, pero que nos hace creer de que conocemos el mundo, y en realidad conocemos bastante poco el mundo porque estamos muy lejos del mundo. Los aviones no siguen después de Buenos Aires, paran en Buenos Aires, quizás alguno vaya a Santiago de Chile, pero estamos al final del mundo, es como Nueva Zelanda o como Australia. Estamos generalmente vivimos con percepciones del mundo que son a menudo anticuadas o no totalmente correctas. Entonces, entender dónde está yendo el mundo es uno de los elementos más importantes para poder definir una política exterior exitosa. Y de esto, si querés, podemos hablar de cuáles son las tendencias, las nuevas tendencias o las cosas novedosas que están sucediendo que quizás en Argentina no estemos tan conscientes. Sí, sí, creo que va a ser bastante útil ese tema, Felipe. Digamos, seguir hablando de esas tendencias que hay en cuanto a relaciones internacionales, me imagino. Bueno, si querés, yo diría, lo primero y lo más importante es que el proceso de globalización que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial y que hizo eclosión a partir de 1980, 1990 y que incorporó a Chile y la transformó en una nación pujante cuando era una nación pobre y atrasada y muy provincial, ese proceso está en proceso de inversión. Estamos en los inicios de un proceso de desglobalización de la economía y de la política y del sistema financiero y comercial mundial. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque yo escucho a varios de los grupos que discuten política exterior en el gobierno o en la oposición, y siguen pensando, los del gobierno, que la Argentina todavía es de 1950, y los de la oposición de que la Argentina es de 1990. Y el mundo del 2020 no es ninguno de esos dos mundos. Es un mundo diferente. Lo que está pasando es que nos estamos acercando a un mundo mucho más parecido al que conoció Argentina en el siglo XIX. El mundo se está volviendo más proteccionista, más mercantilista. Los Estados Unidos con Trump y con Biden ahora. Les recomiendo a aquellos que quieran profundizar el tema que lean el discurso de Jake Sullivan, que es el secretario del Consejo Nacional de Seguridad. Yo estaba en los Estados Unidos, en Washington, la semana que él dio ese discurso en Brookings, pero está en internet. Cualquiera puede poner Jake Sullivan Brookings Institution y lo puede leer, son 15 páginas, donde explica que la política exterior americana es una política de industrialización, una política estratégica industrial, un retorno a lo que se llama una política de estrategia industrial, que es una mezcla de mercantilismo y proteccionismo. En otras palabras, el gobierno decide, promueve y impulsa los sectores que le parecen más importantes, penaliza a los sectores que le parece que son demasiado competitivos o que le parece que ponen en riesgo su seguridad, que es el caso de los Estados Unidos, con lo cual no estamos más en el mundo multilateral de la OMC de los últimos 30 años, un mundo en el cual había reglas generales que en general, no siempre, pero en general, podían respetarse, o al menos si no se respetaban uno podía ir, levantar la mano y protestar. Estamos entrando en un mundo en el cual, por ejemplo, los Estados Unidos, puedo dar el mismo caso para Europa y ni hablar de los chinos, que lo hacen ya desde bastante tiempo, los Estados Unidos han lanzado 3 programas de subsidios y de promoción industrial muy importantes. Uno se llama el CHIPS Act, que tiene que ver con los semiconductores, 280.000 millones de dólares de subsidios y créditos al sector de los semiconductores, para hacer que en los Estados Unidos se construyan plantas de producción de semiconductores que puedan competir con las plantas que están produciendo los chinos o en otros países del mundo, y para darle independencia tecnológica a los Estados Unidos, sobre todo en el sector de la alta tecnología y de la seguridad y la defensa. 280.000 millones. Segundo proyecto muy importante, ya aprobado, ya aprobado por el Congreso, aprobado hace poco tiempo también, es el llamado el Inflation Reduction Act, que de Inflation Reduction tiene muy poco. Es una ley de subsidios y de créditos y de ventajas impositivas y de apoyos fiscales y gubernamentales a todo lo que es la industria de la electrointensividad, comenzando con la producción de la electricidad hasta el automóvil eléctrico, pasando por los minerales, pasando por el litio, pasando por el cobalto, pasando por los minerales llamados raros, etc.
todo lo que tiene que ver con la electrificación de la economía y la reconversión energética del carbono y del gas y del petróleo hacia otro tipo de origen de energía más basada en los renovables o en otros productos. Eso representa 400.000 millones de dólares. 400.000 millones de dólares es 2/3 del PBI argentino, en subsidios, en créditos y en beneficios. Y el tercer programa es el programa de infraestructura que lanzó el presidente Biden y que también fue apoyado bipartisanmente por los dos partidos políticos en el Congreso hace 9 meses, que es un programa de $1 trillón americanos. En otras palabras, 1 millón de millones de dólares de subsidios y apoyos a la construcción de rutas, sistemas de acumulación de datos, todo lo que tiene que ver con el software, todo lo que tiene que ver con la infraestructura de la informática, etc. También los puentes y los aeropuertos. Cualquiera que vaya a los Estados Unidos se va a encontrar de que están renovando JFK o están renovando La Guardia, cosa que no hacían desde hace 30 años. Y lo mismo está pasando en Atlanta y está pasando en Los Ángeles, etc. Entonces, estamos ante unos Estados Unidos, y el trabajo que les mencioné que pueden leer y que considero que aquel que quiere informarse es muy importante que lo lea, porque ahí en 20 páginas se entiende todo lo que estoy explicando en gran detalle. Los Estados Unidos se lanzan masivamente a la política industrial, yendo en contra de lo que han sido los principios de la globalización, del libre mercado, de las ganancias comparativas o competitivas tradicionales que fueron impulsadas durante prácticamente 30 años. Y esto lo apoyó inicialmente Trump, ahora lo apoya el Partido Demócrata, y sobre todo el ala del Partido Demócrata que gobierna ahora, que es el ala laborista. El presidente Biden es un hombre de los sindicatos, abogado de los sindicatos, representante de los sindicatos y sostenido políticamente por el sector sindical. Bueno, si vamos a Europa, los europeos también han hecho un programa de casi $1 trillón, 900.000 millones de dólares, que se llama la Nueva Europa, o la Europa Verde, que es un sistema de subsidios y apoyos a los semiconductores y a todo lo que es la industria de la transformación energética. Lo mismo que los Estados Unidos. Claro. Así que lo que podemos prever es que de acá a 5 o 10 años no va a haber nada más barato que un semiconductor y un auto eléctrico, porque están subsidiando todo al máximo. Lo último que hay que hacer son semiconductores, baterías y autos eléctricos, que van a ser muy baratas. Pero China ya avanzó bastante en eso. Bueno, China está muy adelantada y por eso los Estados Unidos y Europa se ponen en competencia en esta escala que estoy mencionando. Pero a lo que voy es que estamos entrando en un mundo muy diferente al que conocimos, y es un mundo que se parece mucho más al siglo XIX. En el siglo XIX, pero déjenme decir algo antes, los Estados Unidos acaban de hacer 2 acuerdos comerciales que para ellos parecen importantes. Si uno los lee, uno es el llamado Indo-Pacific Framework for Trade. Lo aprobaron la semana pasada. ¿Qué es ese acuerdo? Es muy parecido a los viejos acuerdos que nosotros firmamos en el siglo XIX con los británicos, o con los norteamericanos, o con los prusianos en 1860, o con el Piemonte antes de que fuera Italia en 1860, los viejos tratados de amistad, navegación y comercio. Son tratados donde no existe lo multilateral, existe una negociación bilateral, fundamentalmente, entre los países, donde se fijan algunos conceptos básicos de nación más favorecida y de trato nacional. En otras palabras, se acuerda en los contratos y en los acuerdos bilaterales de que se le va a otorgar al otro país el mejor trato que ese país le otorgan a otros países, y que el trato nacional que se le otorga a las firmas locales se le va a otorgar a los extranjeros. Y después se negocian un montón de cosas, por ejemplo, en el último tratado recién firmado la semana pasada, que también lo encuentran en internet, el que lo quiera ver, en la página del USTR, de la Agencia de Comercio de los Estados Unidos. ¿Qué se incluye? Se incluyen capítulos sobre política laboral, el rol de las mujeres en las empresas, los temas ambientales, los temas regulatorios, en términos de estándares de producción o estándares tecnológicos, pero no se dice nada de acceso al mercado. No hay ninguna reducción de tarifas o concesiones por acceso al mercado. Los viejos contratos de comercio que nosotros conocimos y que tanto hemos hablado en Argentina en los últimos 30 años, como el Mercosur o como el NAFTA,
no son lo que va a venir, lo que va a venir es algo completamente diferente. Entonces, mucho más parecido al siglo XIX, en el cual nosotros supimos prosperar, pero supimos prosperar porque entendimos lo que estaba pasando. Si bien no había acuerdos multilaterales, nos dimos cuenta de que había algunos países que necesitaban muchos ciertos productos, y que por lo tanto podíamos con esos países entrar a acuerdos privilegiados bilaterales, por los cuales nosotros le otorgábamos esos productos y a cambio de eso ellos nos traían inversiones. Fueron los acuerdos que firmamos con los británicos en 1822, con los americanos en 1823, como dije yo, con Prusia creo que en 1858, con el Piemonte en 1861, antes de que Cavour formara la Unión Italiana. En otras palabras, acuerdos en los cuales se identificaban los temas puntuales. Se discutía la inmigración en aquella época, los acuerdos. Era muy importante la inmigración, porque era un tema muy importante tanto para los europeos como para Argentina. Se identificaban los temas comunes de común interés, se negociaban esos temas en el acuerdo bilateral y se incluían las cláusulas de nación más favorecida y de trato nacional. Eso fue la esencia de los acuerdos comerciales del siglo XIX que Argentina aprovechó y supo manejar, porque tenía productos que el mundo quería para poder globalizarse, abrirse al mundo, atraer inversión extranjera y transformarse en un país bastante próspero, muy próspero y bastante adelantado para aquella época. Así que no tenemos que vivir asustados de que el mundo esté cambiando, pero tenemos que entender que está cambiando. Porque Claro. si pensamos que los Estados Unidos están esperando para que nosotros hagamos un tratado comercial con ellos, o los europeos, nos estamos autoengañando. Las chances que hay de que el Tratado Argentina-Unión Europea se formalice como está previsto en los papeles originales son bajísimas. No, yo no diría cero porque siempre puede haber alguna dimensión política, pero son muy bajas. Primero porque el movimiento internacional es hacia el mercantilismo y hacia los acuerdos bilaterales o subregionales y sectoriales, por temas, ¿no es cierto? Y segundo porque hay problemas ambientales en Brasil, en el Amazonas y en la forestación, en los temas de deforestación, que hacen que haya un conflicto muy importante entre el Mercosur y Europa que hace muy difícil la negociación del acuerdo. La suma de esos dos elementos hacen complicadísima la cosa. Y Felipe, un elemento tan disruptivo como fue a nivel internacional y diplomático de ella, la invasión de Rusia a Ucrania, ¿cómo juega en este nuevo contexto que estamos analizando? Bueno, yo diría que juega económicamente no tan importante, porque Rusia, si bien es un país grande, con una economía, no sé, la 10ª o la 15ª del mundo, no está entre las primeras del mundo. Lo que ha habido son sanciones económicas, las han aplicado los Estados Unidos y Europa, mucho menos el resto de los países. Esas sanciones han tenido efectos limitados sobre Rusia, porque Rusia primero es un país que depende de su propia energía y sus propios alimentos. Es uno de los pocos países del mundo, como los Estados Unidos y como Argentina, que es independiente teóricamente en términos de alimentos y energía. Entonces, Rusia resistió muy bien las sanciones, su PBI ha caído del 4% al 1%, pero un país que está en guerra, caerle el PBI al 1% es un éxito formidable, ha aguantado, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que desde el punto de vista económico, la guerra entre Ucrania, la invasión Rusia a Ucrania y la guerra posterior no ha tenido repercusiones demasiado serias económicas para Rusia, por las condiciones propias de Rusia, por el hecho de que tenía un fondo soberano que le da 3 años de recursos fiscales para financiar los déficits que produce la guerra. Y llevamos 1 año y medio, así que tienen para 1 año y medio más simplemente sacar de un bolsillo y poner en otro, ¿no es cierto? Ahora, Rusia no está ganando la guerra y ha fracasado en su intento de ganarla rápidamente. Todo el mundo pensó que Rusia era Superman, que Rusia era un país militarmente muy potente. Y los hechos han demostrado de que era un país muy grande, es una gran potencia, pero seguramente no es un país muy potente militarmente porque es un país muy desorganizado. Como ya lo había mostrado el problema de la vacuna del Sputnik. Nosotros los argentinos fuimos testigos de eso. La Sputnik era una buena vacuna, pero simplemente no tenían la capacidad técnica para producirla en cantidad y volumen, porque no respondían las fábricas y el proceso de producción. Y lo mismo les está pasando con las Fuerzas Armadas, que si bien tienen elementos técnicos bastante avanzados, han mostrado un grado de desorganización o de falta de organización muy grande. Putin es muy resistente a llamar a los conflictos porque sabe que eso puede producir malestar político y mucha crítica a la guerra. Entonces se ha puesto a depender de grupos paramilitares importantes como
fondo, el grupo Wagner, que todo el mundo conoce, todo el mundo que lee los diarios conocen, o otros grupos paramilitares, como uno organizado por Gazprom, la compañía más grande de gas de Rusia, organizado un grupo paramilitar. Entonces, en Ucrania, de un lado pelean los ucranianos y del otro lado pelea el ejército ruso, y al lado el grupo Wagner y Gazprom. Los problemas de coordinación han sido gigantescos. Los de Wagner compiten con las fuerzas militares y critican, ¿no es cierto? Y se ha transformado esa guerra en una guerra digamos, de trincheras, digamos. Un país avanza 30 kilómetros y anuncia que le está yendo muy bien, y a los 3 meses el otro país avanza 40 kilómetros en la dirección opuesta y anuncia que le está yendo muy bien. Vivimos una situación realmente de una guerra, yo diría, bloqueada por ambos lados, donde los rusos no pueden ganar la guerra por el gran apoyo que Occidente le está dando a Ucrania, militar y de inteligencia, que es muy importante. Muy importante hoy en día saber dónde tirar un misil, a qué horas tirar, contra qué blanco, cosa que hace 30 años no se hubiera hecho. Pero simultáneamente los ucranianos tampoco pueden ganar la guerra, porque nadie le ha ganado la guerra a Rusia. Sí, se le puede ganar la guerra a Rusia fuera de Rusia. Rusia perdió la guerra en Afganistán, pero invadir a Rusia es una odisea. No lo hizo Napoleón, no lo hizo Hitler, no lo va a hacer nadie. Es muy grande, tiene muchos recursos, es un país muy patriota y muy nacionalista además. Entonces, lo que nos encontramos es con una situación de equilibrio donde Putin está jugando fundamentalmente la carta de agotar a Occidente y de agotar a los ucranianos. Espera. Juega con el tiempo. Los ucranianos están jugando la carta de recibir el máximo de ayuda que puedan de Occidente y han transformado a Ucrania en el país más sofisticado y más organizado militarmente de Europa. Ningún país de Europa tiene la experiencia militar que tiene Ucrania. Ningún país de Europa ha tenido una guerra en los últimos 60 años. Los únicos que han tenido guerra y que han utilizado, movido tanques, movido aviones, tirado misiles en Europa en una forma sistemáticamente importante son los ucranianos. Yo, si fuera un político ucraniano, tendría muchos temores a los generales como se termine la guerra. Digamos, si algo muestra la historia, es que cuando los ejércitos se fortalecen mucho, lo que podríamos llamar las fuerzas pretorianas, las guardias pretorianas en Roma, por ejemplo, o en muchos otros imperios, cuando las guerras son muy importantes, ganan espacio. Ucrania va a tener inmensos problemas cuando termine la guerra de manejar a sus fuerzas armadas, porque son unas fuerzas armadas súper profesionales y súper grandes, muy apoyadas por la OTAN y por los países de Europa, pero en un país con estructuras políticas muy frágiles. Ucrania es una democracia joven, corajuda por lo que está haciendo, pero muy joven y muy frágil, con altos niveles de problemas internos, con altos niveles de corrupción históricos en los últimos 10, 15 años. Entonces, si bien vivimos una situación ahora como de un bloqueo entre los rusos y los ucranianos, yo sigo pensando que en el mediano plazo se va a llegar a algún tipo de acuerdo, un acuerdo que ya no va a ser el que pretendía el señor Putin, que ha fracasado militarmente y políticamente y estratégicamente, pero seguramente va a haber un acuerdo porque la guerra no la puede ganar Ucrania y Rusia obviamente no está mostrando la capacidad militar para imponerse. Entonces hay una especie de empate técnico sin que ninguna de las partes gane, y lo que va a ganar es el tiempo y el cansancio. Entonces, yo diría que la situación militar de Ucrania es esa, la situación política es esa. Lo que ha mostrado Europa es que Europa tiene grandes problemas y grandes cosas. Tiene grandes cosas, es una región muy bien organizada. La Comisión Europea y las instituciones europeas son muy profesionales, burocráticamente son muy avanzadas. Desgraciadamente no tienen política de defensa común, dependen enteramente de los Estados Unidos, son en cierta forma un vasallo, entre comillas, de los Estados Unidos. Tampoco tienen una política exterior común, no tienen política bancaria común, y tienen una moneda común sin tener políticas fiscales comunes, lo cual Jorge, que es un gran economista, inmediatamente levantaría la mano y diría, bueno, eso es muy peligroso. Tener una moneda en común y no tener políticas fiscales, no poder colocar deuda, no poder endeudarse, no poder definir cómo se gasta el presupuesto, y es una situación económica complicada. Y esto ya ha sido mostrado por el caso de Grecia y por los casos posteriores. Si hubiera una crisis grande en Europa, habría un problema, digamos, no solamente fiscal y monetario, sino que habría un problema político de gran envergadura. Entonces, el otro problema que tiene Europa es que está envejeciendo muy rápidamente. Las tasas de fertilidad en Italia o en Alemania son 1.2. Quiere decir que cada mujer tiene en promedio 1.2 hijos.
La tasa de reemplazo natural es 2.1. Argentina tiene 2.3. Europa tiene 1.1. En otras palabras, de acá a 20 años la población de Alemania, si no entran inmigrantes en gran cantidad, o de Italia, o de Bélgica, o Holanda, va a ser países que tienen mucha menos población de la que tienen ahora, 10-20% menos de población, salvo que los reemplacen con inmigrantes. Y tienen el gran problema que los norteamericanos no tienen, que los inmigrantes que van a Europa son casi todos musulmanes. Y eso crea problemas culturales, de integración, de cooperación, de manejo político que los norteamericanos con los mexicanos no tienen, porque los mexicanos serán diferentes, se pelearán con los americanos, tendrán una historia del siglo XIX que los americanos se quedaron con una parte muy importante de su territorio en dos ocasiones, Texas, Arizona, California, etc. Pero en el fondo el mexicano que se mueve a los Estados Unidos sigue siendo mexicano como se mueve, pero su hijo se siente americano. Y los votantes más a la derecha, que votan a Trump más, no son los norteamericanos típicos, son los mexicanos de segunda y tercera generación. Texas es un estado de derecha, conservador, Texas, y Arizona también. Entonces, los americanos no tienen un problema migratorio de largo plazo, tienen un problema inmediato. Como decía Trump, tenemos demasiados mexicanos y nos molesta, pero es algo que se dice, pero en la práctica esos mexicanos en la segunda generación se vuelven norteamericanos. Quieren lo mismo que un norteamericano de clase media, quieren las mismas escuelas, quieren los mismos automóviles, tienen la misma religión, etcétera, etcétera. Eso Europa no lo tiene. Entonces Europa tiene una serie de problemas que la hacen un área muy importante, pero un área de difícil coordinación. Pensemos que los documentos en Europa se hacen en 24 idiomas. ¿Me escuchaste, Willy? Sí. En otras palabras, cuando hay una resolución nueva del Consejo de Europa sobre un tema, tiene que ser traducido a 24 idiomas. Hay 27 países y 24 idiomas. Entonces, date cuenta de lo que son los problemas de coordinación. Cuando no tenés política de defensa consensuada, porque existe una enorme disparidad y una enorme sospecha entre franceses y alemanes. Los franceses tienen la bomba atómica, los alemanes no la tienen. Alemania es el país más importante de Europa. Todo el mundo teme a Alemania. Alemania prácticamente no gasta en los temas militares, tiene un gasto militar bajísimo, 1.1, 1.2 de su PBI. El día que Alemania gasta el 2.5 de su PBI, el resto de Europa tiembla. Y si los alemanes decidieran tener la bomba como los franceses, ni que hablar. Por eso que están los norteamericanos, y por eso que los norteamericanos tienen una ventaja geopolítica extraordinaria en Europa, es que sostienen el equilibrio de Europa entre los europeos, han impedido que haya guerras en Europa durante los últimos 60 años. Europa fue el continente que tuvo más guerras en los últimos 500 años. Los americanos en ciertas formas han sido la póliza de seguro que han asegurado que italianos no se peleen con griegos, que franceses no se peleen con alemanes, que suecos no se peleen con los finlandeses, que los finlandeses no entren en la guerra con los rusos. En fin, podemos hacer una lista, una letanía larga de todas las peleas que han tenido los europeos en los últimos 300 o 400 años, y veríamos que son pueblos que han estado permanentemente en guerra y en conflicto, ¿no es cierto? Entonces, la situación de Europa es correcta, pero es un continente que tiene muy poco dinamismo económico, y el dinamismo económico importante que tienen está orientado hacia el oriente, hacia China. El principal cliente de Volkswagen, el 50% de las ganancias de Volkswagen o de BMW es China. Por eso que hay una dificultad ahora muy grande en la coordinación entre los Estados Unidos y Europa con respecto a cómo aplicar sanciones y cómo restringir la tecnología, que es el otro tema que no toqué. Yo toqué el tema de los subsidios y de la política de subsidios en los Estados Unidos y en Europa, pero no toqué el tema de las políticas comunes para restringir el avance tecnológico y sobre todo la transferencia de tecnologías duales a China y dificultar la producción por los chinos de tecnologías militares. Eso que los Estados Unidos ya están haciendo masivamente, el retiro de empresas americanas que están en China, que tienen algún tipo de producción que está relacionada a lo militar o a la seguridad o a las llamadas tecnologías duales, eso a los europeos lo están haciendo también, pero les cuesta muchísimo hacerlo, porque para ellos los mercados chinos, el mercado de China es muy importante, mucho más importante que para los Estados Unidos, y eso crea no una grieta, pero sí divisiones y tensiones entre Estados Unidos y Europa, que se notan permanentemente en las discusiones que hay bilaterales con respecto a qué hacer con las sanciones, qué hacer con las inversiones, qué hacer con los semiconductores, qué hacer con la inteligencia artificial, etc.
Así que yo te diría que el tema de Europa es fundamentalmente un tema en transición, sin grandes preocupaciones inmediatas, pero con una situación inestable, digamos, y con Y debilidades de largo plazo. Felipe, aprovechando que viene de hace de un tiempo importante en Estados Unidos, ¿cómo lo está viendo a Estados Unidos con ese rol de liderazgo mundial y amenazas que puedan surgir a ese rol, obviamente, de China? Bueno, yo diría, los Estados Unidos se han vuelto nacionalistas y mercantilistas muy rápidamente. Lo comenzó Trump, todo el mundo pensó que Trump era una cosa temporaria, pero la verdad es que Trump no fue temporario. Biden profundizó la política de Trump en términos de comercio, en términos de finanzas, en términos de restricciones tecnológicas. Los Estados Unidos tienen una gran ventaja. Es el único país de la globalización que puede vivir sin la globalización. En otras palabras, los Estados Unidos tienen un grado de autonomía en su energía, en sus alimentos y en la escala de su población. Y el hecho de que tienen 100 millones de mexicanos al lado, que trabajan por 1/5 del sueldo de los americanos, que los Estados Unidos, si la globalización desapareciera mañana, seguirían funcionando bien. Eso no le pasa ni a China ni a Europa. China y Europa son altamente dependientes de la energía importada, de los alimentos importados en el caso de China y de las materias primas importadas en el caso de Europa, dejando de lado la parte agrícola donde Europa es superevitaria. Entonces, los Estados Unidos están en una posición extraordinaria. Ellos que inventaron la globalización, que la promovieron, que llevaron sus empresas multinacionales a expandirse por todo el mundo y a modernizar las estructuras económicas de una buena parte de Europa y después de China, ellos pueden retirarse del juego pagando menos costos que el resto. Y es lo que está comenzando a pasar, y es lo que va a pasar. Los Estados Unidos fueron tradicionalmente, durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, un país aislacionista. Solamente después del 45 los Estados Unidos se integraron a la economía mundial. Antes del 45 y durante buena parte del siglo XIX, los americanos tenían altas tarifas, eran muy aislacionistas, eran muy mercantilistas, tenían una zona de influencia importante en Centroamérica, en el Caribe, en la parte norte de América del Sur, en Colombia y en Venezuela. No llegaba eso a Argentina y a Brasil y a Chile, si bien tenían una influencia importante. Nuestro segundo socio comercial en 1920 eran los Estados Unidos. El primero era, por supuesto, Gran Bretaña, pero el segundo eran los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos siempre han podido vivir aislados porque tienen todo. Tienen la escala económica. Tienen un país al lado que es un vecino con el cual nunca tuvieron una guerra, salvo en 1812, que son los canadienses. Y esa guerra no fue generada por Canadá, sino por los británicos, que querían retomar el control de los Estados Unidos después de la independencia. Y para el sur tienen un gran país, México, que se ha integrado completamente con los Estados Unidos y que le ofrece mano de obra al 1/5 del costo de lo que tienen los Estados Unidos. Tienen energía de sobra la energía, tienen los alimentos de sobra y tienen materias primas prácticamente todas las necesarias, salvo algunas pocas. Toda esta historia de los minerales raros, por ejemplo, ahora se habla bastante de los minerales raros, quizás vos hayas escuchado hablar del tema de los minerales raros que los chinos controlan, ¿no es cierto? Bueno, si uno se pone a mirar en detalle el tema de los minerales raros, el principal productor de minerales raros hasta hace 30, 40 años eran los Estados Unidos, porque los tienen todos. El problema de los minerales raros no son los minerales que están disponibles en la naturaleza en todos lados. El problema es el procesamiento, el refinamiento de los minerales raros, que es muy costoso y que los chinos hacen a 1/4 del precio. Entonces, industria de minerales raros, del polodio, bueno, un montón de productos cuyos nombres son bastante peculiares en latín. La mayor parte de esos productos existen en la naturaleza en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos. Los Estados Unidos controlaban esos sectores y como era muy costoso, pues muy costoso procesarlo, porque el cobre existe, no sé, 1 kilo de cobre por una tonelada de material, de materia de tierra, digamos, en una mina de cobre normal. Los minerales raros no es 1 por 1000, es 1 por 1.000.000. Entonces el procesamiento es muy costoso, hay que mover mucho material, es muy poluente y de alto costo. Los chinos lo hacen muy barato. Los chinos conquistaron el mundo de los minerales raros no porque ellos los tengan, sino porque ellos los procesan. Los procesan en gran escala y a precios muy baratos. Entonces, los Estados Unidos tienen
todos los elementos para poder sobrevivir una desglobalización acelerada del mundo. No digo que eso vaya a suceder, pero si un país tiene las circunstancias para poder vivir en un mundo desglobalizado, prácticamente sin depender del resto del mundo, son los Estados Unidos. El segundo país que lo puede hacer es Rusia, y el tercero es Argentina. Bueno, ya está Seguramente cerrado de no por nos sí. damos cuenta. No, Sí. Brasil no. Brasil No, no. Argentina, digo, ya está cerrado de por sí, digo. Claro, Argentina ha hecho todo para autodestruirse en los últimos 50 Sí, años, para destruir las bases para de la aislarse. producción, para aislarse, para no integrar la producción, para dejar de lado la inversión, etc. Pero en términos teóricos, Argentina tiene la energía, tiene los alimentos y tiene el espacio. La geografía argentina es única, es como la norteamericana. Uno puede viajar prácticamente del sur de Argentina al norte sin tener que cruzar ríos gigantescos ni montañas espantosas. En Brasil uno sale del Río de Janeiro y los primeros 10 kilómetros hay que subir un escarpado de 2000 metros. El costo de la Claro. infraestructura en Brasil es 5 veces más alto que en Argentina. El costo de la soja en Mato Grosso es 50% o 100% más alto que la Argentina. Lo que pasa es que, como tenemos retenciones, competimos con ellos. El Qué costo de la desastre. energía en Brasil viene del mar. Lo sacan a 2000 metros de profundidad y después, cuando llegan a los 2000 metros de profundidad, tienen que ir 2000 metros más abajo porque hay una capa de sal muy inmensa que no les permite sacar el petróleo. El petróleo brasileño sale $60 el barril, el petróleo argentino cuesta $25 el barril, $30. Entonces, nosotros somos un productor de bajos costos en agricultura, en energía. No, no somos de bajos costos porque somos un desastre organizativo, porque no sabemos organizarnos, porque no promovemos la inversión, por todas las cosas que sabemos que no necesitamos profundizar acá, pero que los que nos escuchan y que ustedes saben. Pero en términos estructurales, Argentina tiene muchas de las ventajas que tienen los Estados Unidos o Rusia, de ser un país que puede vivir prácticamente con autarquía. No es que yo la promueva para nada, pero quiero decir, tenemos los medios, la escala natural y la geografía. Estamos lejos de cualquier amenaza. ¿Quién nos amenaza? Comparémonos con Francia o con China o con Claro. Pakistán. A los Estados Unidos nadie lo amenaza, sí, con bombas atómicas, con misiles, pero físicamente, ¿quién puede cruzar sus fronteras? Nadie, ¿no es cierto? Tiene el mar de un lado, el mar del otro, Canadá al norte y México al sur, ¿no es cierto? Entonces, los Estados Unidos están iniciando un proceso de desglobalización. Un debate importante de los próximos 5 años, a seguir de muy de cerca, es ver hasta dónde llega ese debate. En qué medida los sectores que quieren aislar o por lo menos independizar a los Estados Unidos del resto del mundo, particularmente de China, se imponen, o qué grado de desacoplamiento va a haber o qué grado de acoplamiento se va a mantener en el futuro. Y ese debate en este momento está impulsado por los que quieren desacoplar, los que quieren reducir los riesgos de estar integrados a China y al resto del mundo. Pero hay muchos sectores de los Estados Unidos que no lo quieren. Pensemos Apple. El 90% del iPhone que cualquiera de ustedes tiene es producido en China. Mientras haya peleas económicas y políticas entre China y los Estados Unidos, el Apple se va a seguir produciendo en China. Si hubiera una guerra, la empresa Apple se funde y representa el 5% del S&P 500. Se funde porque 90% de su producción viene de China. No podrían producirse más iPhones por un buen tiempo. El próximo modelo de Apple, en vez de salir en 2 años o 3 años, saldría en 10 años. Entonces, lo que quiero decir es que hay sectores muy importantes y son notorios: el sector financiero, el sector del automóvil, el sector de la informática, que están muy integrados a las dos economías, la china y la estadounidense. Y esos sectores empujan por el no desacople. Después hay un montón de sectores, sobre todo los temas de seguridad, los temas relacionados a la defensa, y todos los sectores que podríamos decir son los sectores que quieren reindustrializarse en el Midwest, en la zona del medio del oeste medio, que están a favor de un mayor desacople y de una mayor industrialización del país. Entonces acá estamos ante una pelea de política interna, política, no solamente económica, que va a definir un poco cómo va a ser el mundo económico de los próximos 10 años o 20 años. Y Felipe, última pregunta de mi parte, así pasamos a las preguntas de los asistentes. Justo relacionado, me surgió recién, escuchándolo hablar, la pregunta, quizás suena extraña, pero a uno lo preocupa la creciente participación del narcotráfico, incluso a nivel provincial y países, ¿no? Sí. ¿Cómo está viendo ese fenómeno como poder creciente
económico me refiero, y también su participación a nivel países, ¿no? No conozco, el tema lo conozco por los diarios como lo conocés vos, Willy, no me considero un experto, es un tema muy complicado, obviamente es un problema gravísimo. Cuanto más débil es el Estado, menos organizado está un país, más débil es su justicia, más corrupta es su política, más expuesto estás al deterioro del narcotráfico. El principal problema desde el punto de vista nacional es proveer la educación para que la gente no utilice las drogas, porque es muy difícil prohibirlas. Digamos, lo que es posible es hacer como el tabaco, convencer a la gente de que no le conviene drogarse porque no es bueno para su salud, para la salud de sus hijos o para las relaciones familiares. Pero la verdad que el peligro grande está en un estado débil. Los países que tienen estados muy débiles y clases políticas muy corruptas están muy expuestos a sufrir la invasión del narcotráfico en las estructuras políticas, en las estructuras económicas y en producir un grave deterioro del aparato estatal, en la justicia, en la policía, etc. Y obviamente a Argentina le está pasando eso en Rosario y en otras áreas, ¿no es cierto? Sí, Eso en tiene que México ver, también ha llegado a bueno, niveles en también México ya es un extremo, pero en México hay un una extremo. hay una especie de entendimiento ahora entre seguramente sectores del gobierno y el narcotráfico, porque no hay la cantidad de muertos que había antes. Hace 3, 4 años, antes de AMLO, del presidente actual de México, había muertos por año por narcotráfico, por consecuencia del narcotráfico, llegaron a 40, 50.000 por año. Ese número ha caído muchísimo. Así que se ve que el control es mucho menor, que la cosa está más ordenada, entre comillas. Claro, si hay un acuerdo tácito. Que hay acuerdos tácitos o no tácitos entre la política, los militares, la policía y el gobierno, y quizás mismo algunos sectores de los Estados Unidos. Yo no lo sé, no lo puedo decir porque es un tema que uno no conoce. Pero obviamente para Argentina es un tema de supervivencia de su sistema político, de nuestro sistema democrático, de la justicia, de la libertad de prensa. Es un tema muy importante desde el punto de vista del funcionamiento interno de Argentina. Para mí el narcotráfico me preocupa mucho más como un problema interno que un problema externo, por las consecuencias que tiene, por la gravedad de las consecuencias que tiene. Fuera del tema Gracias. sanitario, por Sí. supuesto, gente se Sí, enferma, obviamente. obvio. Si le parece, profesor, le pasamos a las preguntas de los asistentes, pues estamos ya en 16:55, ¿no? Bueno, en primer término, Felipe, hay una persona que pide que repitas el título del documento de Sullivan y del acuerdo de Estados Unidos y Pacífico. El nombre del autor es Jake Sullivan, eso sí, lo Sullivan, tengo se claro. escribe en español, Sí, sería Sullivan, sí, con sí, sí, doble sí, E. sí, 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 Y, sí, sí. y lo publicó por Brookings, la Brookings Institution, Sí, sí, sí. BROOKING. Si pones Brookings. Jake Sullivan Brookings, te va a salir inmediatamente quien esté interesado por internet. Entonces, Jake Sullivan, Brookings Institution, y alguna referencia al título. No, yo creo que con eso sale, porque es un speech que dio hace 15 días. Es una Ah, conferencia que él dio hace reciente. Con eso va a bueno, salir, va a tener que buscar, yo no lo tengo enfrente. Tendría que ir a claro, buscarlo en el archivo, pero es muy muy fácil de bien, conseguir. listo, ya está Hay publicado. hay referencias en los diarios, además en el New York Times, en el Wall Street Journal, en el Financial Times, en los diarios internacionales europeos. En todos hubo referencia a este discurso porque es la mano derecha de Biden en los temas de política internacional. Ajá, bueno. Acá nos pregunta una persona, textualmente escribió, dice, no ha sido considerada la defensa nacional y su vinculación con la política exterior en Argentina en la disertación. ¿Por qué? Siendo que estamos en un mundo radicalizado y realista, es esperable, es una pregunta, ¿es esperable revertir el estado de indefensión argentino en los próximos 20 años? Bueno, yo no toqué el tema porque no he tenido tiempo. Hablar en 40 minutos de la Claro. política internacional, hay un montón de temas que me he tocado, así que me disculpo con la persona que ha presentado esta pregunta y con el resto. Lo que sí puedo decir es que el tema de la defensa es muy importante, sobre todo porque en los últimos 20 años, y más también, en los últimos 30 o 40 años, hemos dejado de caer en la calidad de nuestra estructura, nuestro aparato de defensa. La capacidad militar para defender nuestra frontera, para defender nuestro mar territorial, para protegernos de los vuelos de aviones
ilegales, todo eso se ha deteriorado enormemente y afecta a nuestra soberanía y nuestra seguridad. Pero más grave que eso es la inflación y el déficit fiscal. Si nosotros podemos estabilizar la economía argentina, resolver el tema de la inflación, resolver el tema fiscal, todos los demás temas los vamos a poder arreglar a posteriori. Si nosotros no podemos arreglar el tema de la inflación, no podemos tener una economía estable, nosotros no podemos poner en marcha el país. Si no podemos poner en marcha el país, no podemos definir, no podemos resolver ni el tema de la salud, ni el tema de la educación, ni el tema de la defensa, ni el tema de la defensa, ni otra infinidad de temas. Así que yo diría que estoy muy de acuerdo con el comentario hecho. El tema de la defensa es importante, es relevante, tiene consecuencias el hecho de que no podamos defendernos, pero más importante en este momento que cualquier otro tema. Si alguien me preguntara cuál es el tema más importante de soberanía argentina en este momento, estabilizar la economía. Que por 10, 20 años tengamos una economía estable, sin inflación y sin déficit fiscal. Si hacemos eso, muchas de las cosas que nos parecen imposibles hoy en temas educativos, en temas sanitarios, en temas de transporte, los vamos a ir resolviendo, porque existen argentinos capaces, competentes, inteligentes, creativos, pero están deprimidos, están desmoralizados, están sin ganas de hacer las cosas, nada parece posible. Y nada es posible en un país que vive 40 años de inestabilidad económica. No hay precedentes. Entonces, tenemos que concentrarnos primero en lo más importante, que es la estabilidad macroeconómica. Si podemos conseguir eso, el resto lo vamos a conseguir por añadidura. Con dificultad, con esfuerzo, con trabajo, pero se va a conseguir. Así es. Recuerdo una oportunidad en el año 82, cuando volví de Estados Unidos la primera vez, pasé a visitarlo a Roberto Aleman por su estudio del diario, el Argentinige Tagliabue, y me dijo, vio que la tasa de inflación cayó. Y habrá sido, no era en el 84, el 82 fue después, fue en el 86, cuando estaba en vigencia el Plan Austral. Y me dice, una vez que se elimina el problema de la inflación, los otros problemas empiezan a hacer plop, 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 diciendo que van apareciendo, se van identificando y te va dando la posibilidad de ir resolviéndolos. Pero una vez que barriste las cortinas que no te permiten ver ese mundo, y esa cortina se llama la inflación. Claro. Bueno, ahora hay otra pregunta que es, Sí. ¿y este cambio del mundo del cual estás hablando nos puede perjudicar? Pregunta una persona. Si no, nos puede perjudicar si no sabemos manejarlo. En el Hablaste siglo del XIX 19, claro. supimos manejarlo, y es factible manejarlo. Tenemos varias cosas a favor. El cambio climático, una de las cosas que produce es mucha inestabilidad en la agricultura mundial. Nosotros somos un gran productor de alimentos. Los alimentos se van a transformar en un tema de seguridad para muchos países. No para los Estados Unidos o Europa, que tienen subsidios y superproducción, pero piensen ustedes Egipto, o Marruecos, o Arabia Saudita, o Pakistán, o la India. En otras palabras, nosotros tenemos algo que vale y va a valer mucho en el futuro, porque el mundo de la producción agropecuaria se va a volver inestable, producto del cambio climático. Y en ese sentido podemos abrir mercados y podemos hacer acuerdos bilaterales, acuerdos de libre comercio, pero ya no a la escala de Europa o de los Estados Unidos, sino a escala de Arabia Saudita, de la India, de Pakistán, de Marruecos, de Tunisia, de países a los cuales les podemos ofrecer algo a cambio de que ellos nos ofrezcan algo. Lo mismo nos pasa con la minería. Nosotros tenemos dos grandes potenciales mineros, el litio, que es un mercado mediano, no es un mercado muy grande el mercado del litio, pero tenemos el potencial del cobre, que es inmenso y que no ha sido explotado. La última mina de cobre que tuvimos, que fue bajo de la lumbrera, se cerró hace 2 años, y fue la única mina grande que tuvimos de cobre en los últimos 20 años. Pero del lado chileno hay 22 minas que producen y venden por año 40.000 millones de dólares de cobre. Y los recursos son los mismos. Y del lado argentino hay 8 o 10 grandes proyectos ya identificados, fáciles de negociar, porque no hay que negociar con 500 inversores, hay que negociar con 10 grandes compañías mundiales, con Glencore, con Broken Hill, con Río Tinto, con Newmont. Son pocos los que tenemos que negociar, hay que sentar a 10 compañías y decirles, señores, esto es lo que les ofrecemos, que nos ofrecen a nosotros. Tienen que invertir cantidades muy grandes de plata, una mina de cobre sale 3.000, 4.000 millones de dólares, hay que poner la plata inicialmente, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un potencial grande de exportar cobre. El cobre es uno de los materiales que va a ser más necesitado en los próximos 20, 30 años, porque va a ser un material clave para toda la transferencia
dado la reconversión energética a nivel mundial, no solamente en China, sino en el resto del mundo. Lo mismo con el litio. Entonces ahí tenemos dos oportunidades muy importantes. La tercera es obviamente la energía. La energía nosotros tenemos que exportarla. Nosotros tenemos que exportar el gas ¿a dónde? A los países vecinos primero. A Chile, como exportábamos antes de que el señor Kirchner cortara el chorro de gas a Chile en el año 2005. Nosotros exportábamos a Chile 4.000 millones de dólares en ese momento. A valores actuales y con el potencial que tiene Vaca Muerta, nosotros podríamos estar exportando a Chile 8 o 10.000 millones de dólares de gas. Lo mismo podríamos hacer con el Uruguay. Uruguay no tiene fuentes de energía propias. No hay gas en Uruguay. Nosotros podríamos imaginar que una de las grandes compañías argentinas interesadas en el Uruguay, con capitalistas argentinos que conocen el Uruguay, asociados con compañías uruguayas, gasifiquen el Uruguay, y eso serían 3.000 millones de dólares de exportaciones. Y al sur de Brasil, entonces nosotros tenemos entre gas, litio, cobre y productos agrícolas un enorme potencial. El potencial energético es que cuando uno exporta energía a un país, la relación con ese país se facilita enormemente, porque es dependiente de uno. Un país que importa energía, bueno, lo han mostrado ahora los europeos con los rusos, la importación de energía crea dependencia. La dependencia es buena y mala, dependiendo de con quién uno lo hace. Para nosotros exportar gas a Chile o a Uruguay sería muy bueno. Sería mucho más la integración que conseguiríamos exportando energía a Chile a Uruguay que el Mercosur, que nos aporta muy poco. No es que esté mal el Mercosur, pero lo que nos aporta es muy poco en términos de realidad, de poder de influencia, de poder conseguir que nos importen productos, de poder abrir mercados, de poder atraer inversiones. Entonces, tenemos los medios, yo diría, en el mundo que se avecina, pero tenemos que cambiar el approach. No podemos seguir hablando como en la década del 90, tenemos que comenzar a pensar como en la década del 2020, sectorialmente y por países. ¿Qué tenemos que ofrecer? ¿Qué podemos negociar? ¿Cómo negociamos? Y eso requiere una diplomacia muy activa, pero una diplomacia práctica, pragmática, no una diplomacia de principios que se mete en la política interna de los demás países, sino una diplomacia de intereses económicos que se mete en las necesidades de los demás países y les provee esas necesidades para conseguir cosas a cambio. Acá tengo una última pregunta. Dice así: con desglobalización y política industrial de Estados Unidos, Europa y China, ¿cuál debería ser nuestra política industrial? Nosotros tenemos que impulsar la política industrial y modernizar nuestro sector industrial. En Argentina ha sido muy difícil ser industrial en los últimos 40 años. ¿Por qué? Por la inestabilidad. Entonces, ¿cuál ha sido la política industrial de los industriales argentinos para defenderse de la inestabilidad? Como no había crédito y no había subsidios, la protección arancelaria extrema. Entonces, se ha utilizado el peor de los instrumentos en los últimos 40, 50 años para defender un sector industrial que no tenía acceso a lo normal, que es el crédito, y la política de largo plazo de entrenamiento de personal, de facilitación de las cosas, etc. Entonces, Argentina necesita una política industrial moderna. Pero eso no lo puede proveer un país como el que tenemos, lo tiene que proveer un país estable. Ahí volvemos al tema de la estabilidad. Sin estabilidad no hay política industrial, porque la política industrial que tiene un país inestable es la política del proteccionismo extremo, que no rinde frutos, no funciona, produce sectores económicos poco competitivos, no le permite a los industriales invertir a mediano y a largo plazo porque no tienen perspectiva y tampoco tienen crédito. La industria en ese sentido es mucho más intensiva de capital que el sector agrícola. La industria para poder desarrollarse, y Argentina tuvo grandes industriales, pensemos lo que fue un tipo como Fortabá, o los Bember, que crearon la compañía de cerveza más grande de América, ¿no es cierto? O los Noel, que tenían los chocolates, los helados, las frutas, o tantas familias industriales que tuvimos en Argentina. Argentina tuvo muy buenos industriales. Lo que destrozó la industria argentina fueron las malas políticas y la inestabilidad de nuestro país de los últimos 50 años, no otra cosa. Por supuesto que hubo errores de política de corto plazo de diferentes gobiernos, unos en una dirección y otros en otra dirección, pero eso no es lo que debilitó en profundidad nuestro sector industrial, lo desmodernizó, lo que lo volvió antiguo. El problema fue la inestabilidad macroeconómica. Con estabilidad macroeconómica y acceso al crédito, nosotros podemos tener un sector moderno industrial integrado al mundo. Va a ser un mundo algo diferente al que conocimos antes, pero de todas formas nosotros no estábamos en las cadenas de valor, salvo en muy pocos productos. Nosotros tenemos un sector industrial que, comparado al mexicano,
cualquiera de los países europeos no estaba integrado al mundo, estaba separado del mundo por la distancia geográfica y por la falta de integración entre los sectores productivos. Así que tampoco estamos para perder tanto. Pero si queremos tener un verdadero sector moderno industrial, necesitamos estabilidad macroeconómica. Ese es el primer requisito. El segundo es ser positivo con respecto a la industria y creer de que podemos tener buenos industriales. Después de todo, muchos de los argentinos son nietos de italianos, o de suizos, o de franceses, o de españoles, que tenían buenas industrias en sus países, y que las comenzaron acá en la década del 20, del 30 y del 40, y después poco a poco fueron deteriorándose, achicándose, digamos, volviéndose dependientes del gobierno, de los subsidios y del proteccionismo extremo, porque no tenían otra cosa, porque no había forma de sobrevivir en este mundo. Felipe, se han agregado 2 preguntas, te las voy a leer juntas para que vos sepas cómo administrar los minutos que quedan. Quedan 7 minutos. Tomo nota. La primera es, económicamente, ¿Marruecos será a Europa lo que México a los Estados Unidos? Es una pregunta, no es una afirmación. Marruecos a Europa lo que México a Estados Unidos. La segunda te saluda y luego dice, ¿cómo describiría la relación internacional actual de Argentina con China? Son las 2. Son las 2. Bien. Y tenemos 7 minutos. Yo diría que no tiene nada que ver Marruecos con México y Estados Unidos, porque primero Marruecos tiene una población mucho menor. Digamos, México tiene 100 millones de habitantes y Marruecos creo que tiene 22 o 25. Segundo, México está integrado físicamente, digamos, se cruza la frontera. El problema que tienen los americanos a veces es que cruzan muchos ilegalmente, hay 10 o 15 millones de ilegales. Marruecos no tiene fronteras con Europa, Marruecos antes tiene que pasar por el Mediterráneo, tiene que cruzar el estrecho de Gibraltar en el punto más chico, o si no, cruzar el Mediterráneo, ir a Marsella o a los puertos de Italia. Entonces, no hay comparación. También Marruecos es un país islámico y tiene los mismos problemas que tienen los demás países islámicos, de que la primera generación trabaja y la segunda generación tiene problemas de integración, y a pesar de que sean franceses o italianos o españoles, se integran mucho menos que los mexicanos se integran a los Estados Unidos. Así que yo diría que, si bien hay algunos elementos comparables, Marruecos tiene una cosa muy importante para Argentina, que a veces no se menciona, que tiene fosfato, que es muy importante para el sector agropecuario, ¿no es cierto? Es un producto que es muy importante en la producción agropecuaria y que Marruecos es el principal productor del mundo. Pero es un tema aparte ese que hace que Argentina debiera tener un interés en tener un acuerdo de libre comercio con Marruecos. Pero es un tema que no tiene que ver con la comparación con México. Con respecto a Argentina y China, bueno, es un tema muy vasto. ¿Cuál es la relación actual? Actualmente nosotros exportamos por año más o menos 6.000 millones de dólares. De esos 6.000 millones, 4.000 millones son soja, poroto de soja, aceite de soja y harina de soja. 2.000 millones son otros productos. Y importamos de China el equivalente a 11.000 a 12.000 millones. Tenemos un déficit anual promedio de los últimos 10 años de 6.000 millones. Entonces, la balanza comercial con China es negativa de una forma casi estructural. No hemos conseguido diversificar las exportaciones con China. El caso de Brasil o de Chile es completamente opuesto. Nosotros exportamos a China 6.000 millones por año, Brasil exporta 90.000. 90.000, 15 veces más. Chile exporta 35.000, 6 veces más que Argentina. Bueno, ¿pero qué exportan? Bueno, los brasileños exportan mineral de hierro, número uno, y después productos agrícolas y algunos productos mineros importantes, y, bueno, y productos tropicales típicos, el jugo de naranja, la cocoa, todas esas cosas, el azúcar, etc. Pero fundamentalmente mineral de hierro y petróleo también. Exportan más o menos unos 700.000 barriles diarios de petróleo, que es una exportación muy importante para Brasil. Bueno, así que nosotros tenemos un déficit comercial estructural con China que no hemos podido corregir, a pesar de todos los comentarios y todo lo que dicen los embajadores que van a China, que todos prometen y anuncian grandes cambios que no suceden en la práctica, suceden marginalmente. Conseguimos exportar cajones de vino, bueno, pero no llegamos a 12.000 millones, llegamos de 6.000 a 6.100, digamos. O exportamos almendras, o productos o arándanos. Entonces, bueno, pero no cubrimos el déficit. El segundo tema, China sí tiene una presencia muy importante en Argentina.
en el financiamiento de obras públicas, porque las compañías chinas de obras públicas son muy importantes y han penetrado mucho en la realidad argentina, sobre todo en el tema de los ferrocarriles, que es una cosa bien positiva, en el tema de las rutas, que es una cosa bien positiva. Después se han metido en temas que son ya más riesgosos, como son el tema de los puertos, porque ahí comenzamos a entrar en áreas que tienen uso dual militar y económico, y eso produce suspicacias en los Estados Unidos. Y de nada vale generar suspicacias en los Estados Unidos, no tenemos nada a ganar de eso. Pero en general China ha sido un gran financista, un gran prestamista. El swap con el Banco Central financia fundamentalmente este gran déficit comercial. Eso es lo que hace. Los 14.000 millones del swap financian los 12.000 millones de importaciones anuales que hacemos de China. ¿Y qué importamos de China? Productos que antes importábamos de Brasil: juguetes, zapatos, celulares, productos electrónicos, productos que se ensamblan en Tierra del Fuego. Importamos productos manufactureros ensamblados o a ensamblar, muchos ya terminados, que se venden por todos lados y que reducen los costos de vida de muchos argentinos, que son positivos. Desgraciadamente no exportamos lo suficiente como para compensar lo que importamos. Y no hemos conseguido hacerlo, pero no por culpa de los chinos, por la inestabilidad económica. Nuevamente vuelvo al tema central. Una Argentina estable sería capaz de exportar a China 12.000 millones de dólares, no tengo ninguna duda. Es la Argentina inestable de las últimas décadas que es incapaz de exportar. Por eso que no exportamos cosas nuevas y siempre caemos en las mismas exportaciones, en las mismas 40, 50 empresas que exportan el 60% de nuestras exportaciones. Nuestro gran enemigo es la inestabilidad económica. Si podemos corregir eso, todo el resto se va a ir dando por añadidura y gradualmente. Bueno, muy bien, Felipe, te agradezco mucho la intervención, la amabilidad que has tenido de darnos parte de tu tiempo para esta sesión de entrevistas. Esperemos tenerte nuevamente pronto. Ha sido sumamente ilustrativo, sumamente entretenido. A mí me ha gustado especialmente tu intervención. También le agradezco a Willy No, las un placer. de sus preguntas. Y bueno, de esta manera nos despedimos de ustedes dos y también del público asistente. Muy amable. Bueno, ¿Sí? Un honor, Felipe, también. Un honor, Felipe, y realmente, como siempre, se aprende mucho con tus exposiciones, así que doblemente agradecido. Yo les agradezco a ustedes dos y les mando un saludo a todos los que nos escuchan, en particular a los muchos que conozco de las más de 90 personas que han estado participando de este Zoom. Hay por lo menos 30 o 40 que conozco personalmente y a ellos les mando un saludo especial y a los demás les agradezco que hayan participado. Muchas gracias y un abrazo para todos. Y esperemos el año que viene tenerte presente en el auditorio. Por favor. Cómo no, Por espero favor. que sí. Será un gran gusto. Muy bien. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias. Chao, Willy. Un honor.